Hola, profesor. Buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que vamos a hacer dos cosas. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en los modelos de geocodificación, ya que son modelos que comúnmente es raro verlos, ya, porque generalmente el resultado son muchos puntos en el mapa o heatmap, que es básicamente transformar direcciones a puntos, ¿ya? Y ¿por qué es importante que lo veamos? Porque no es o sea, si bien es un geoproceso, pero para que ese geoproceso corra bien, nosotros debemos primeramente haber preparado la base de datos de la cartografía para que pueda correr un motor de geocodificación, ¿ya? Que en este caso sería correr el geoproceso. Entonces, no es algo eh, como, como que se enseña en cualquier parte, ¿ya? Sin embargo, tiene una gran utilidad. Es importante que profesionales como ustedes lo sepan, porque se van a encontrar con este tipo de problemas eh, en, en futuros proyectos, ¿ya? Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, en su parte profesional participan harto en licitaciones, a veces conocer temas de geocodificación ayuda bastante, porque generalmente uno inmediatamente piensa, cuando hay que hacer una georreferenciación masiva de direcciones, uno lo primero que piensa es salir a terreno, ¿ya? Y acá se van a dar cuenta que gran porcentaje de eso se puede hacer automáticamente, ¿ya? Entonces, nos vamos a introducir en esto, además parte de conocer como variados modelos que vamos a ir viendo a lo largo del ramo. eh, Tiene que ver con, por ejemplo, por ejemplo, ejemplificando, podríamos decir, oye, los modelos 3D, ¿ya? Entonces nosotros, de una u otra manera, estamos como bien familiarizados en el sentido de que son geoprocesos que se pueden correr, que a veces, por ejemplo, podemos acceder a un tutorial, a un video, etcétera, y, y logramos correr el geoproceso porque básicamente tenemos que aprender qué cosas parametrizar, ¿ya? Sin embargo, a veces nos encontramos con algunos modelos que requieren que la base de datos tenga algo en específico o algo especial, ¿ya? Entonces, esa parte es la que comúnmente nos enseña, ¿ya? Entonces, más allá de ver los modelos siempre como geoprocesos comunes y corrientes, no necesariamente, porque igual va a haber un gran porcentaje de modelos que van a poder correr, más que nada modelando la base de datos, ¿ya? Más allá de correr el geoproceso. Dicho eso, nos vamos a introducir en qué es geocodificar, ¿ya? Por lo tanto, les voy a compartir la pantalla para que podamos entender bien este concepto, ¿ya? Y también su uso. Vamos a ver los modelos de geocodificación. Eh, Primero, debemos entender geocoding, ¿ya? Ahora sí eh, lo pronunciamos correctamente. Esto es geocoding. Eh, yo le comenté también al principio, en la clase de ayer, un poquito de que también tenemos que ir ampliando la gama del vocabulario, ¿ya? En hablar de alguna manera, no, si bien no cometer el pecado de hablar tan técnicamente, ¿ya? Pero sí hablar bien profesionalmente, ¿ya? Por lo tanto, es importante eh, saber de manera técnica qué significa cada uno de los conceptos que vamos a ir aprendiendo para que después ustedes también lo dominen y lo puedan traducir en un idioma fácil, ¿ya? Entonces, obviamente, si ustedes están sentados con más geógrafos, cartógrafos que mensores, no va a haber ningún problema de hablar de geocodificación, geocoding, geocoding y todos les van a entender, ¿ya? El problema es cuando, por ejemplo, están proponiendo una solución a un especialista de otra materia, no aplica estar hablando de geocodificación o hablar de geocodificación, pero previamente haber dado a conocer, ¿ya? Que es un tipo de herramienta en el fondo para poder transformar direcciones en coordenadas a través de un proceso automático. Y a eso se le llama geocoding y listo, y con eso ustedes ya lo lograron explicar y después ya pueden entrar en conversación, ¿ya? Bueno, técnicamente, ¿qué es un geocoding? Es una herramienta para entregar datos de localización, o sea, coordenadas, permitiendo entregar propiedades espaciales y localizarlos geográficamente, permitiendo que esta técnica pueda ser utilizada en diversas áreas y disciplinas. ¿Ya? Entonces, si bien acá no se está hablando de, o no se está tocando el tema de las direcciones, ¿ya? Pero ¿por qué no se habla? Porque básicamente también el proceso no siempre va a venir direcciones. A veces puede ser un código postal, a veces va a ser una intersección, por ejemplo, ¿ya? Pero al menos en el caso de Chile,
todos los chilenos cuando vamos a algún lugar o queremos referenciarnos a alguna vivienda, alguna oficina, hablamos de la dirección. ¿Ya? Obviamente después, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus matices, hay lugares donde también hablan con dirección, otros donde es más popular el uso de zip code. Hay otros países, por ejemplo, Latinoamérica, que no hablan tanto de direcciones, sino que de lugares de referencia, etcétera. Entonces, ahí hay que entender que cada país finalmente tiene sus propios matices. ¿Ya? Obviamente, dependiendo qué tan complejo sea referenciar en un país, también se va volviendo más difícil la geocodificación. Me explico. Por ejemplo, en Chile, nosotros siempre vamos a hablar de una calle con un número y una comuna, ¿ya? Y obviamente de manera optativa vamos a hablar de un número de departamento, de un número de oficina, etc. ¿Ya? Y si ustedes, por ejemplo, cualquiera de ustedes da una dirección, cualquiera de nosotros inmediatamente sabemos por dónde está, o si tuviésemos que llegar, podríamos llegar perfectamente. ¿Ya? De hecho, pasa mucho que a veces vamos a algún lugar y tú le preguntas, oye, ¿dónde queda tal lugar? O por ejemplo, tal restaurante, no, mira, queda allá y después para acá y dobla y dan ganas de decirle, oye, pero dime la dirección, si no necesito saber cómo llegar porque eso lo veo en el camino. ¿Ya? O lo meto a Google Maps o lo meto a Waze, o también a veces uno conoce la calle y solamente falta saber cuál es el número para llegar. ¿Ya? Eh, entonces, en el caso de Chile es bastante fácil y hoy en día las bases de datos cartográficas permiten modelar para poder buscar direcciones. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, en el caso eh, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchos matices, ¿ya? Tenemos la mayoría de las ciudades se comportan muy parecido a Chile, que podemos tener una calle con una numeración, más un nombre de ciudad o de un barrio, ¿ya? Y podemos llegar perfectamente. Hay otros lugares, por ejemplo, como el caso de Nueva York, que, que no es igual al de Chile, sino que, y además estando en el mismo Estados Unidos, que hay otras ciudades que se habla con calle, número y localidad. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, la forma de dar direcciones son como una especie de intersecciones, ya como buscar, por ejemplo, la calle tanto con, no sé, la avenida tanto, ya, y después uno da un número y, y ahí tú dices, ah, en realidad que me hablen de la segunda calle más o menos para tener una referencia, ya. Luego tenemos otros países en donde tenemos también grandes mix, por ejemplo, en el caso de Perú, muy caso vecino, las zonas que están como bien consolidadas urbanamente, ellos sí utilizan direcciones igual que Chile, pero son muy pocas, ¿ya? El normal de las ciudades es que hablan de, si bien tienen una dirección, a pesar que tienen direcciones igual que nosotros, ¿ya? Eh, hablan de una calle y después, por ejemplo, si voy a inventar, si por ejemplo yo vivo en la numeración 350, ellos la globalizan y hablan del 300, ¿ya? Entonces hablan a la altura del 300. Entonces, como que eso te sirve llegar a la calle y a la cuadra que tú buscas, pero después en su jerga no está el decir la numeración inmediatamente, sino que después dan la numeración, ¿ya? Eso pasa como ya en barrios más intermedios, pero luego ya tenemos como zonas bastante populares dentro de las mismas ciudades de Perú, donde ya no hay nombres de calle, eh, sino que lo que hay es que hay manzanas que están numeradas o con alguna letra. Por ejemplo, yo vivo en lo que se llama la urbanización, que serían sus barrios, ya que están perfectamente delimitados, todos lo conocen. Entonces ellos dicen, mira, yo vivo en la urbanización Los Alerces, Manzana D, Casa 4. ¿Ya? Y esa es una forma de ubicar direcciones. ¿Ya? Y después obviamente tenemos lugares donde sencillamente no existen direcciones y solamente llegas por la urbanización y número o letra de la manzana, y no hay número del lote o del predio. ¿Ya? Entonces estos casos son más difíciles porque al final tú tienes que utilizar un motor de geocodificación que se llama compuesto. ¿Qué significa que sea un geocodificador compuesto? De que, como lo dice la palabra, está compuesto por varias alternativas. ¿Ya? Por ejemplo, tú le ingresas una dirección al software en este caso, y él va a hacer un primer intento, por ejemplo, con el motor de geocodificación 1, y él va a decir, con el motor 1 no lo encuentro. ¿Ya? Vamos a probar con el motor 2, tampoco lo encuentro. ¿Ya? Y después vamos a ver con el motor 3 y listo, hizo match, perfecto. Y con eso ahí el software captura las coordenadas de esa dirección. ¿Ya? Hay lugares, bueno, ese es un país como bien que tenemos un harto mix, ¿ya? Pero después tenemos otros países que están súper bien ordenados, como el caso de Colombia, pero la forma de buscar direcciones de ellos es totalmente distinta a la de Chile, ¿ya? De hecho, si alguien ha tenido como
la oportunidad de visitar Colombia se ha encontrado con este problema porque cuando tú quieres llegar a tu hotel, a una oficina, a una dirección, a un restaurante, cualquier cosa, lo buscas en Google, siempre ellos van a hablar de una calle y de una carrera, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que es más como muy parecido al estilo de Nueva York, que son intersecciones de dos vías, donde dentro de una ciudad está bien indicado, por ejemplo, que todas las calles que vayan de norte a sur o de sur a norte, ¿ya? Se van a llamar calles y tienen números, calle uno, calle 2, calle 3 y van en orden, ¿ya? Y después todas las vías que están, por ejemplo, de este a oeste, o al revés, de oeste a este, van a ser las carreras. Carrera uno, carrera 2, carrera 3, carrera 4, etc. Entonces al final tú hablas de intersecciones. Entonces tú puedes decir, mira, la oficina está en la calle 5 con carrera 90, 82. Entonces el 82 significa que estás digamos, como en el predio 82 de la calle 5, ¿ya? Pero la calle 5 es larga. Entonces, ¿en qué parte de toda la calle 5? Bueno, la que intersecta con la carrera 90, como les decía, ¿ya? Entonces el 85 finalmente se repite en muchas cuadras, pero porque va a depender primero de a qué esquinas te estás referenciando primero. Entonces, en este caso, por ejemplo, que sí tenemos, por ejemplo, un orden de cómo se van a eh, referenciar las direcciones, el software sí, cuando están bien ordenados, el software sí es capaz de automatizar, de que uno le dé las instrucciones, automatizar esto y poder traducir direcciones a coordenadas. Ya. Cuando no se puede hacer nada, cuando lamentablemente tenemos ciudades o países donde no existe una lógica de la dirección. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, ¿dónde está este restaurante? No, este restaurante, por ejemplo, está en la calle Los Alerces, al lado de la Che. Es como, chuta, y si hay más de una chela en la calle Los Alerces, o dónde está la chela en toda la calle Los Alerces, si no lo sé. Entonces, eso los software, al menos automáticamente, es difícil poder darle la lógica y enseñarle la lógica, menos que obviamente se puedan utilizar algoritmos más de inteligencia artificial, que es otra cosa, y claramente sí se va a poder hacer, ya porque ahí lo mismo que uno entiende como decir, voy a buscar una shell que está arriba de la calle Los Alerces, eso mismo uno le puede enseñar al software que lo haga de inteligencia artificial, pero al menos para los motores de geocodificación no es así, ¿ya? Y es ahí donde estos motores tienen un mal comportamiento. Ya, por ejemplo, el caso de Bolivia, gran parte de Ecuador, es muy difícil ejecutar geocodificadores. ¿Ya? Eso con respecto a la definición y cómo y qué hace un geocódigo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero debemos entender que este geoproceso funciona como un motor, ¿ya? Y en el caso de Chile, siempre va a buscar un nombre de una calle, más una altura o la numeración que está asociada a esa calle, y es importante que siempre contenga la comuna, ¿ya? Ahora, si bien podría ser opcional, va a depender de los datos de entrada. ¿Por qué depende de los datos de entrada? Porque si nosotros vamos a ejecutar un proyecto, por ejemplo, en Temuco, y yo estoy buscando la calle Holandesas 0100, no necesito decir que es Temuco, porque el software entiende que los datos de entrada son todos de la misma ciudad, ¿ya? El problema se produce cuando los datos de entrada, en este caso del software, está todo Chile cargado. Por lo tanto, ahí ya no pasa a ser opcional y ahí es necesario ingresar cuál es el nombre de la comuna a la que tú estás referenciando la dirección. Porque le aseguro de que Prat 150 y O'Higgins 150 existe, creo que en casi todas las comunas de Chile. Entonces, es importante hacer esta diferenciación, ¿ya? O al menos si yo tengo la cartografía de todo Chile cargado, necesito que el software primero vaya a la comuna a la que yo le estoy haciendo la consulta, ¿ya? Bueno, como dice acá, de esta forma permite obtener la mejor aproximación del lugar de la llamada, digamos, tecnológica. Cuando tú le preguntas, eso técnicamente es una llamada que quiere que el software va a responder. Y los datos de referencia de una geocodificación son líneas centrales de una calle, que sería lo equivalente a los ejes de las calles, con la información sobre la gama de direcciones de inicio y de término por la derecha e izquierda por cada sección de... Ya. Les voy a explicar un poquito de esto porque primero les voy a enseñar cómo funciona o la lógica del... A ver, acá, justo acá, de ahí me voy a devolver, pero les voy a mostrar justo en este ejemplo, permite explicarlo bien. Por ejemplo, eh, miren, por ejemplo, los que tengan computadora a mano, busquen su dirección en Google Maps, por ejemplo, ¿ya? Miren, yo les voy a hacer el mismo ejercicio. No veo como las direcciones, ¿eh? 350, por lo tanto, este es el lado de los pares.
y el impar debería estar a este lado, donde tenemos una construcción, ¿ya? Pero no hay numeración, ¿ya? Pero el 333 no existe, ¿ya? ¿Por qué? Ah, no, le estoy compartiendo, ¿sí? ¿Qué pasó? No, 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 profe. no, nada, ahora sí, ahí sí, ya. Bueno, acá se ve de que no hay numeraciones, ¿ya? No veo ninguna numeración. De hecho, la numeración de este debería ser la de la... ¿ya? Según ese letrero, este edificio debería ser el 319, ¿ya? El 319, pero por acá no se ven las numeraciones y por el lado del frente no puede ser porque acá están los pares, ¿ya? Y acá tenemos el 350, entonces el 333 no, yo sé que no existe, ¿ya? Por eso siempre pongo este ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo inventara una dirección, por ejemplo, acá tengo busquemos una que sabemos que no va a existir. Por ejemplo, mira, acá sabemos que tenemos el 350, inmediatamente se salta al 360 por el lado de los pares. Por lo tanto, si nosotros inventamos una dirección 358, ¿ya? Google Maps la encuentra. ¿Ustedes saben por qué la encuentra? No, profe. Lo que pasa es que, si bien, por ejemplo, por una parte Google Maps sí tiene una base de datos de direcciones, por ejemplo, si nosotros ponemos el 350 acá, que sabemos que existe, ¿ya? Y de hecho ahí lo ubica ahí, y también tenemos el 360, que también existe, y está ahí, ¿ya? El 358 eh, dice, oye, ¿sabes qué? Yo hice la búsqueda en mi base de datos de direcciones que tengo, no lo encontré, por lo tanto voy a hacer una segunda como oportunidad, y lo que va a hacer acá el software es que va a hacer una interpolación, ¿ya? Esto, ya, no, ahí te muestro aquí, ya, que el 356 tampoco existe, 354 tampoco existe, ¿ya? Si se fijan, solamente movió un poquito, entonces igual lo muestra. Entonces lo que está haciendo es una interpolación. ¿De qué se trata la interpolación? De que la cartografía de calles en su base de datos contiene las numeraciones de inicio y de término, o sea que va a contener cuál es la dirección de la primera casa que hay acá, o de la primera vivienda o predio, y de la última que hay acá, ¿ya? Y eso lo hace dos veces, porque lo hace por este lado y lo hace por este lado, ¿ya? Entonces, por cada calle, por cada segmento de calle, esto apréndanselo porque esto técnicamente se llama arco, ¿ya? Un arco es una calle de esquina a esquina, o sea, un segmento de calle, ¿ya? Entonces, por cada arco, en la base de datos, se almacenan cuatro direcciones, inicio y término, por ejemplo, eh, o al revés, inicio y término por la derecha, y también inicio y término por la izquierda. ¿Ya? Y se almacenan cuatro veces. Ahí se los voy a mostrar después en una base de datos para que les quede claro. Por lo tanto, si yo tengo la primera dirección y la última dirección, por ejemplo, yo sé que acaban los pares, yo digo que si quiero buscar el 354, por interpolación aproximadamente, voy a poner el punto en la mitad, ¿ya? Porque es el 350 y algo, por lo tanto va a estar pasadito un par de metros de la mitad del arco. Entonces eso permite que cualquier dirección que ustedes busquen la van a encontrar. Por ejemplo, si ustedes, yo les dije, ustedes busquen las direcciones de su casa, ¿ya? Ahora quítenle un número, de un número porque sabemos que quizás ese número que ustedes le van a quitar no existe esa numeración. O quítenle dos menos para que sea par, por ejemplo, o impar en este caso, se mantenga el par o impar. Y van a ver que Google Maps sí se los encuentra y ustedes saben que esa numeración no existe porque ustedes conocen cuál es la numeración de sus vecinos, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta de que Google Maps igual la encuentra. ¿Ya? ¿Por qué la encuentra? Porque lo que el software está haciendo, en este caso, que es el geocodificador de Google Maps, está geocodificando. Entonces, si yo ando buscando la calle San Sebastián, número 2952, el puntito lo debería poner por interpolación, más o menos por este sector. ¿Ya? Y si yo tengo este puntito localizado, como la cartografía está georreferenciada, el software va a buscar y va a capturar el XY. ¿Ya? Es así como funciona la interpolación. Ahora,
una vez que, ¿cómo echamos a andar este motor también y para qué sirve? Porque esto lo estamos ejemplificando, por ejemplo, cuando nosotros buscamos una sola dirección, ¿ya? Pero a veces tenemos, por ejemplo, ustedes quizás pueden estar pensando, oye, me podrían entregar la base de datos de todas las luminarias de una ciudad, que igual, si bien no están dentro de una dirección, pero siempre en las bases de datos se les pone una dirección de referencia, y yo podría geocodificar todas las luminarias de una ciudad. Sí, se puede, ¿ya? Pero sería de chino, por ejemplo, si una ciudad tiene 2000 luminarias, estar haciendo 2000 consultas uno a uno en el Google Maps, por ejemplo. Entonces lo que se hace es que se hace un proceso masivo, ¿ya? Que se llama técnicamente un proceso batch, ¿ya? Entonces es así como el software permite que ustedes le pregunten por bases de datos completas, que ustedes le digan al software que les geocodifique una tabla completa. Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, dicho eso, es así como nosotros acá tenemos un archivo de entrada que serían muchas direcciones, ¿ya? Y pasan un proceso por un primer proceso de validación de la dirección, que lo que hace el software es que va a leer nuestra cartografía de calles, también conocido como callejero, ¿ya? Y lo que empieza a hacer es que empieza a hacer un chequeo de todas las direcciones para saber si la calle existe y la numeración que ustedes están buscando está dentro de este rango de numeraciones que tiene almacenado cada uno de los arcos, ¿ya? Y con eso hace una validación y dice, sí, existe, por lo tanto, de las posibles opciones, que comúnmente va a ser una opción, ¿ya? Le doy la coordenada a la mejor opción, ¿ya? ¿Qué significa que solamente va a tener una opción y cuándo pudiese tener muchas opciones? Voy a partir por lo más simple. ¿Cuándo puede tener muchas opciones? Cuando, por ejemplo, en que en Chile sucede muy poco, de hecho casi nada, es cuando se repiten direcciones dentro de una misma comuna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, esa dirección solamente existe una vez. Por lo tanto, el software va a tener solamente una coincidencia e inmediatamente va a hacer match y le va a dar la coordenada. Pero podríamos buscar, por ejemplo, Santa Isabel 150, ¿ya? Entonces, mientras yo no le especifique la comuna, esa dirección podría estar en 2 cuadras, porque todos sabemos que en el caso de Santiago, por ejemplo, que pasa en muchas ciudades también, que está el 0,50, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, de Santiago, todos conocen que Vicuña Maquena divide muchas como calles emblemáticas que hacia Providencia son 0,50 y hacia Santiago son 150, ¿ya? Entonces, se les puede repetir. Entonces, si ustedes no han especificado la comuna, el software va a tener dos coincidencias y va a tener que decir con cuál de las dos me quedo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esta gran base de datos ya georreferenciada, inmediatamente todas esas direcciones las podemos ver en el mapa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las que no se validaron porque no se encontraron en nuestro callejero? Pueden pasar por un proceso manual de chequeo. El software, los sistemas de información geográfica, como les voy a mostrar más adelante, les permite a ustedes buscar una a una o tener la oportunidad de hacer una corrección al nombre de calle. Por ejemplo, de que ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Prat no aparece. Y ustedes dicen, a ver, quizás la calle se llama Arturo Prat, y la completan, Arturo Prat, y ok, el software le va a decir, sí, en realidad, por Arturo Prat sí logro encontrar la dirección. Entonces, una vez que ustedes hacen un proceso manual de chequeo, que la idea es que queden muy poquitas, de esas algunas eh, ya van a estar georreferenciadas, ¿ya? Y otras definitivamente no se van a poder haber encontrado y van a quedar como direcciones no geocodificadas, ¿ya? En mi experiencia, eh, nunca vas a llegar al 100% de geocodificación. ¿Ya? Eso es casi imposible, porque siempre las bases de datos contienen algún grado de error, por ejemplo, de una dirección que puede estar desactualizada, una calle mal escrita. eh, entonces es muy raro llegar al 100% de geocodificación. ¿Ya? Lo normal es que si son buenas bases de datos, que bases de datos de direcciones que vienen bien ordenadas, quizás puedes llegar de manera automática a un 70, un 80% de geocodificación. ¿Ya? Y el otro 20% corresponde a numeraciones que no calzan, que algo pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque a veces se da de que las direcciones, por ejemplo, o los nombres de calle, no están escritas correctamente, ¿ya? Eso siempre va a pasar. Eh, pero el software igual es inteligente y hace un porcentaje de match, ¿ya? El software igual intenta decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Acá la dirección dice STA Isabel, pero el software quizás dice STA podría estar abreviado porque igual hace match, o quizás no al 100%, pero quizás hace 80% de match con una calle que se llama Santa Isabel, ¿ya?
Y el software eso es capaz de reconocerlo y la toma como buena. Pero les advierte al usuario, les dice, oye, ¿sabes que esta dirección no la voy a ejecutificar al 100% de match, sino que la voy a ejecutificar a un 80% de match? ¿Ya? Em, Cuando la dirección está muy mal escrita, ahí el software lo más seguro es que diga, ¿sabes qué? Hago un 40% de match, pero creemos de que el 40% es muy bajo, así que no voy a georreferenciar, no voy a hacer nada. ¿Ya? Y en esos casos les pregunta obviamente al analista, en este caso al cartógrafo, geomensor, geógrafo que está frente al computador, le va a decir qué porcentaje usted quiere hacer el corte para hacer match con. ¿Ya? Entonces eso pasa también con las calidades de las direcciones que van entrando. ¿Ya? Bueno, acá yo ya les expliqué cómo funcionaba el tema de la interpolación. ¿Ya? Después lo vamos a ver para que lo puedan tangibilizar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la precisión? Porque en realidad estamos interpolando. No vamos a poder encontrar la dirección exacta, así como, porque para eso no tendríamos que usar interpolación, tendríamos que usar otra base de datos para llegar a un dato más exacto. Por ejemplo, tener realmente una base de datos de todos los roles o todas las direcciones o predios que he referenciado. ¿Ya? Entonces, eh, esto estamos hablando de una interpolación, que es algo aproximado. Entonces, existe ese porcentaje de que va a estar corrido con respecto a hasta la realidad. ¿Ya? Eh, una vez yo hice una prueba de saber cuánto se equivocaba el software. ¿Ya? Lo que hice fue tomar un set de datos de direcciones que yo conocía perfectamente, no de memoria, sino que tenía el dato este referenciado de direcciones que estaban súper bien localizadas. Que si poníamos, por ejemplo, una imagen satelital o cualquier basemap, la coordenada coincidía perfecto. ¿Ya? Eh, y luego hice el proceso de geocodificación y dio de que ese resultado lo comparé con las coordenadas reales y encontré de que había un error de más menos 10 metros. ¿Ya? Entonces, si nos vamos nosotros a la calle y vemos cuánto significan 10 metros al lado de una calle, es nada, o sea, es súper bueno. ¿Ya? Por lo tanto, con eso ahí nosotros lo que hicimos fue como validar que las precisiones eran bastante buenas. ¿Ya? Ahora, ustedes deben entender bastante bien y mejor que yo qué es el concepto de calidad. ¿Ya? Calidad, eh, ¿qué es calidad? De hecho, les pregunto a ustedes, ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad? Ustedes trabajan en topografía mucho con ese concepto. Los escucho. Algo que cumple la norma, que está bien, que está correcto. Muy bien. Siempre tiene que ver con la norma de lo que esté correcto, ¿ya? Porque calidad no significa de que por ejemplo, alta calidad va a ser de que el punto geocodificado quede perfecto donde está la puerta de la casa. Eso es alta calidad. No, no necesariamente, porque siempre va a depender el para qué lo uso. De hecho, a veces puedo gastar innecesariamente recursos. Por ejemplo, si yo solamente necesito tener una gran geocodificación de, por ejemplo, de clientes para hacer un estudio de mercado y solamente necesito saber dónde se distribuyen mis clientes dentro de una ciudad, eh, más o menos 10%, más o menos 10 metros de error, de hecho es demasiado bueno. De hecho, hasta pudiese tolerar 15, 20 metros, no me impacta en nada. ¿Ya? Entonces alguien dice, ya, sí, pero si yo pongo el punto exactamente en la puerta, es mejor la calidad. Sí, aumenta la precisión, pero para llegar con el punto a la puerta de la casa, el proceso es más caro, porque esas bases de datos van a ser más caras, el proceso va a ser más caro, la cartografía va a ser de mayor precisión, por lo tanto va a ser más cara, por lo tanto quizás un proyecto que para mí tenía un costo de 5 millones de pesos, otra persona lo hizo con 20 millones de pesos, pero a mí me bastaba con hacer algo simple. Entonces, eso, ojo con el concepto siempre de calidad, ¿ya? Por ejemplo, hacer este tipo de análisis de geocodificación se pueden hacer perfectamente, de hecho, se hacen con cartografía 1 al 5000, ¿ya? Y cuando alguien, por ejemplo, les dice, mira, es que yo hago esto mismo con cartografía 1 al 1000, uno dice, chuta, eh, este gallo ha invertido no sé cuánta plata en esa cartografía y yo he invertido muy poca plata y logro los mismos resultados. Entonces hay un tema ahí de eficiencia
de recursos también, que obviamente cuando uno está al alero de una empresa, hay que cuidar los recursos. Más allá de cuidarlos, significa también de que las empresas tienen que ser eficientes para tener utilidades, ¿ya? Entonces eso también es lo que hay que considerar cuando uno empieza como a competir con la precisión del punto, ¿ya? Siempre debemos saber primero qué es lo que perseguimos. Eh, un segundito. Eh, por ejemplo, ¿qué otros beneficios podemos tener? Eh, Hoy en día, aquí hay algo con el que nosotros como profesionales de las ciencias de la Tierra nos estamos encontrando con algo, ¿ya? De que hoy en día prácticamente todo lo que tenga alguna ubicación en el espacio, el público, requiere un mapa, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en este caso tenemos acá un pantallazo que dice portalinmobiliario.com, ¿ya? Entonces, claro, uno cuando, por ejemplo, quiere buscar una propiedad para arrendar, para comprar, se mete a Portal Inmobiliario, uno ingresa a las comunas, los barrios que a uno le gusta, filtra por precio, etcétera. Pero luego me gustaría verlo sobre un mapa, ¿ya? Entonces, hoy en día, algo que es como bueno para nosotros, hay una oportunidad. Hoy en día todo, la gente da como por defecto de que lo debe acompañar un mapa, ¿ya? Eh, entonces ahí, bueno, ahí hay una oportunidad porque por detrás siempre van a estar corriendo modelos de geocodificación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, entonces, esto sería como mucho más famoso si todo requeriría un proceso de geocodificación, ¿ya? Lo que pasa es que los modelos de geocodificación hoy en día se han ido, lo que en el idioma de negocio se llama, se han ido comoditizando. ¿Qué significa eso? De que se han vuelto más normales y de alguna manera se han ido paquetizando. Entonces, por ejemplo, Portal Inmobiliario no va a necesitar contratar un geógrafo para que le geocodifique sus propiedades, sino lo que ellos van a hacer es que van a contratar una API de Google Maps y Google Maps se va a encargar de hacerle las geocodificaciones, ¿ya? Entonces así, por ejemplo, y de hecho de seguro que así era, si nos remontamos a los inicios de portalinmobiliario.com o no sé, cualquier plataforma que requería ver datos sobre un mapa, de seguro que tenían a alguien o algún profesional de las ciencias de la Tierra contratado para que le ayudara a ponerle las coordenadas a sus puntos, ¿ya? O contrataban el servicio de alguna de las empresas que daba el servicio de geocodificación. Pero con el tiempo, ellos se han dado cuenta de que en realidad hay algo más barato que pagarle el sueldo a un geógrafo o un cartógrafo, sino que podrían contratar de manera más barata una API de Google Maps o una API de Here, de TomTom, varias empresas que dan este servicio, ¿ya? Y con eso ellos van, a medida que van entrando a las bases de direcciones, van asignando coordenadas, ¿ya? Ahora, eso igual es bueno porque tiene demanda, ¿ya? Es un producto que las empresas lo necesitan. Y obviamente hay empresas con sus diversos matices. Por ejemplo, hace un par de años atrás, una empresa de logística me contactó porque ellos me decían, oye, tengo un problema, yo tengo API de Google, ¿ya? Pero soy logística, por lo tanto, hoy en día toda la gente compra en e-commerce, tengo que estar repartiendo cientos y cientos de paquetes, ¿ya? Em, y sucede de que mensualmente las direcciones que ellos transaccionan son miles y miles y miles, ¿ya? Por lo tanto, la raya para la suma de haber contratado API de Google para miles y miles de direcciones, ellos dicen, ¿sabes qué? Me está saliendo muy caro la API de Google, ¿no? Ya realmente me están saliendo como muchos millones. Entonces, claro, yo tengo la opción de decir, le sigo pagando a Google Maps, o lo otro es que yo cree mi sistema de geocodificación. Entonces, por eso ahí, por ejemplo, les pongo este caso de una empresa de logística que me pide mi asesoría porque me dice, oye, Cristian, ¿cómo nosotros podríamos nosotros ser dueños del motor de geocodificación? Ya, ok, tienes que tener los datos están acá, los podemos ir actualizando de esta manera, los motores de geocodificación se pueden programar o hay software que los traen y finalmente tú te quedas con esta infraestructura y no le tienes que pagar ni un peso a nadie, pero tienes que hacer primero una inversión eh, un poquito más fuerte, obviamente, pero a la larga o en 5 años claramente va a ser mucho más barato que estarle pagando muchos millones de pesos a Google, ¿ya? Entonces ahí es donde cada vez nosotros nos hemos ido encontrando de que la transacción de datos es mucho más grande
que hace años atrás. Antiguamente, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba transaccionábamos direcciones de cientos de miles, ¿ya? Pero hoy en día es súper natural estar hablando de millones y millones de datos, ¿ya? Entonces, claramente transaccionar millones de datos es súper caro, ¿ya? Em, entonces es ahí donde uno dice, chuta, ¿a quién le van a tocar la puerta? Cuando yo quiero instalar un motor de geocodificación, ¿a quién le van a ir a preguntar? ¿Le van a ir a preguntar a un ingeniero comercial? No. ¿Le van a ir a preguntar a un civil industrial? Tampoco. ¿Le van a ir a preguntar a un prevencionista de riesgo? Tampoco. ¿Ya? Van a tener que sentar en la mesa a un geomensor cartógrafo, un geógrafo, alguien de las geociencias y a un informático, básicamente. ¿Ya? Y el informático va a desarrollar o va a automatizar lo que nosotros vayamos diciendo. Entonces, por eso es que estas son como cosas que cada vez se están solicitando cada vez más y hay que estar al día en este tipo de tecnología. Ya. Ahora, beneficios. Primer beneficio es que si yo tengo todo correctamente georreferenciado y para llegar a la georreferenciación, yo primero tendría que haber hecho el match, ¿ya? Entonces, para hacer el match, lo que sucede es que se, la calle se transforma a bien escrita. Por ejemplo, si yo tenía STA Isabel, se transformó a Santa Isabel. Entonces, en la base de datos queda guardada como Santa Isabel, con la numeración que interpoló, con la comuna que interpoló y con las coordenadas, por lo tanto, finalmente logro tener lo que se llama una base de datos que está bien normalizada y correctamente escrita, sin faltas de ortografía, porque el mismo software me normalizó o me estandarizó el nombre de calle y eso me permitió tener una base de datos consistente, ¿ya? Al tener esta base de datos ya completa y bien escrita, viene el segundo beneficio, que es tener direcciones completas y escritas de acuerdo a un estándar, ¿ya? Entonces así me tener Santa Isabel, STA Isabel, S. Isabel, etcétera, ¿ya? Luego, si yo tengo todo bien escrito, es muy fácil encontrar duplicidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tenía, por ejemplo, la calle STA Isabel 300 y por otro lado tenía la calle Santa Isabel 300, sabemos que es la misma dirección, pero para fines de base de datos no hay duplicidad, porque uno es STA y el otro es Santa. Entonces, si esto yo lo tengo bien escrito, me permite poder buscar, en este caso, duplicidades. ¿Ya? Y obviamente eso, los que son los administradores de la base de datos, lo, lo agradecen mucho, ¿ya? Y de hecho pagan por eso, porque es un problema tener duplicidades, porque genera, por ejemplo, duplicidades de quizás del día de mañana de facturación, de enviar correspondencia, porque finalmente la están enviando a dos direcciones para la misma persona. Entonces, cada correspondencia en este caso va a estar duplicada, por lo tanto estoy pagando de más. Por lo tanto, se agradece de que se puedan eliminar todos los errores. ¿Ya? También, por ejemplo, ya cada vez menos, sí, pero antiguamente había mucha estrategia de marketing directo, que el marketing directo, una de las estrategias es enviar correspondencia. Por ejemplo, hoy en día llaman por teléfono o también está muy de boga lo que es el manejo de redes sociales, pero antiguamente era muy normal recibir una carta y que te enviaban, por ejemplo, una invitación, por ejemplo, a probar un vehículo nuevo a través de un test drive, o que te llegaba una carta en el que te invitaban, por ejemplo, a ver cierto producto a tienda y te daban un súper buen descuento, eh, ese tipo de cosas, ¿ya? De hecho, a la gente con alto poder adquisitivo se les mandaba mucha carta invitándolo a eventos, em, ese tipo de cosas. Ya hoy en día eso está más ligado también a las mismas redes sociales, que se invitan, por ejemplo, los casos de influencer o poner un descuento y que le llegue a toda la gente o a 100.000 o a 1.000, para efectos económicos es como lo mismo, ¿ya? Al final estoy haciendo una publicación, ¿no? Pero antiguamente se mandaba mucha carta y siempre muchas empresas reclamaban porque sus bases de datos no estaban bien y generalmente ellos manejaban devoluciones de un día a un 20%, ¿ya? Y ya, suena poco si estoy haciendo una campaña de marketing, que es como una prueba, un ensayo y error. Pero al que maneja los presupuestos, o cuando uno es gerente de área y maneja un presupuesto, no es gracia perder un día un 20% de pérdida, porque al final eso lo perdiste, lo pagaste y es una carta que no llegó. Por lo tanto, si mandar, por ejemplo, eh, mandar correspondencia masivamente costaba, voy a inventar, 1.000.000 de pesos y tuviste un 20% de devolución, perdiste 200.000 pesos tirados a la basura. ¿Ya? Entonces ahí uno decía, oye, pucha, hubieses hablado conmigo, te hubiese ayudado a escribir bien las direcciones a través de los procesos de geocodificación y no hubieses perdido 200.000 pesos. ¿Ya? Entonces por eso también es importante por qué geocodificar y que las bases de datos estén bien ordenadas. Luego tenemos también como un subproducto, una base de datos correctamente georreferenciada, como el caso que vemos acá de portal inmobiliario, por ejemplo, si los puntitos los cambiáramos a cliente, inmediatamente a los gerentes de marketing, a los gerentes de venta,
les interesa mucho saber espacialmente cómo están distribuidos sus clientes para saber a dónde ellos están llegando más y dónde no están llegando, ya, no tienen clientes. Entonces también se genera este subproducto de poder ver los clientes de manera georreferenciada y permite hacer estudios de mercado, ¿ya? Em, ¿Qué pasa con las direcciones que no están georreferenciadas? Estas son las limitaciones. Como yo les dije, nosotros pudiésemos meter a nuestro software una base de datos, por ejemplo, de 100.000 direcciones, y siempre vamos a tener un 30% que no vamos a poder geocodificar, ¿ya? Obviamente va a depender de la calidad de la base. ¿Por qué no se geocodifican? Principalmente porque hay direcciones que están muy mal escritas. Una cosa es hacer match del 60, del 70, 80%, pero a veces las direcciones vienen súper mal digitadas, ¿ya? O incompletas y el software no va a ser capaz de, obviamente, de detectarlo, ¿ya? A veces se ingresan comunas erróneas o no se ingresaron, ¿ya? A veces, como les dije, cuando tenemos, por ejemplo, la data de todo Chile cargado y alguien pone Arturo Prat 150 sin comuna, Arturo Prat 150 se repite quizás fácilmente 300 veces, ¿ya? De las 346 comunas, quizás en 300 existe esa dirección, sin duda, ¿ya? También puede suceder de que la comuna es errónea, ¿ya? A veces pasa mucho en los límites, de que a veces, por ejemplo, la gente escribe la dirección de su casa o el que estaba digitando le suena mucho esa calle en otra comuna y la ingresó erróneamente, o alguien le puso la comuna de al lado porque siempre él dice, pero es que suena mejor que yo vivo en tal comuna, entonces le pongo el nombre de la otra comuna, que pasa mucho cuando tenemos casas o direcciones que están en límites comunales, ¿ya? También cuando la numeración no existe, ¿ya? Esa es importante y ahí sí que el software no va a poder hacer nada, porque eh, yo puedo ingresar, por ejemplo, Arturo Prat, Santiago, pero pucha, en Arturo Prat puedo tener muchas direcciones, o sea, numeraciones. Entonces, sin numeración, el software no les va a arrojar ninguna opción, ¿ya? Bueno, casos en el que, por ejemplo, se maneje el código postal, obviamente código postal mal asignado y caracteres extraños en la dirección. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, a veces pudiésemos tener un carácter extraño en la dirección y en vez de tener 100% de match, quizás vamos a tener 98% de match, ¿ya? Y obviamente uno dice, pero si 98 es bueno, como decía el profesor, mientras no bajemos, no sé, de 70, va a andar bien, ¿ya? Pero a veces sucede que en las bases de datos, el tema de los caracteres extraños es complejo porque hay, no en el caso del software GIS, ¿ya? Pero sí a veces pasa de que hay desarrollos que geocodifican y cuando encuentran un carácter extraño, el, este desarrollo que se hizo no es capaz de detectar qué carácter es extraño y el motor se para, ¿ya? Hay un problema ahí de base de datos que es un tema más informático que ellos no lo... Es un problema de la base de datos que obviamente depende del desarrollador. Ahí como que no podemos hacer nada. Pero ojo también con meterle carácter extraño a veces a las direcciones porque mueren las bases de datos. O sea, más que la base de datos, el motor que estaba tratando de leer, ¿ya? Y eso pasa con las direcciones que no se logran, que no se logran como detectar bien, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, esta es la última diapo, es solamente un tema como introductorio. Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar todo lo que les mencioné, como por ejemplo están los datos almacenados, los nombres de calle, las numeraciones de inicio y de término por la derecha y por la izquierda, cómo podemos construir un motor de geocodificación. Y la idea es que después, obviamente, está como la clase que ya grabada, la idea es que después ustedes lo puedan replicar si gustan, si les gustó esta tecnología. De hecho, para fines de evaluación, no les vamos a pedir que codifiquen. Lo que les vamos a preguntar son como cosas más teóricas, si se entendieron bien para qué sirve, las limitaciones, qué es geocodificación, ya, para que tengan la noción de para qué sirve esto. Pero ya el cómo se hace, ahí ya depende de ustedes si el día de mañana lo quieren ejecutar o no, y ahí queda la clase grabada, ya, porque también si lo quisiéramos hacer en sincrónico con ustedes, igual ahí nos demoraría bastante, ¿ya? De hecho, a veces con los alumnos presenciales hacer esto nos toma como 3 clases, porque se avanza súper lento, ¿ya? Pero ahí les queda grabado y en realidad es súper sencillo. Hay harto tutorial y hay harto video de esto y ahí se van a dar cuenta que es seguir los pasos, ¿ya? No tiene no es algo tan avanzado, no se preocupen, ¿ya? ¿Les parece hacer un break y nos volvemos a encontrar en 10 minutitos y pasamos a la parte ya más práctica de lo que les he ido enseñando? Ok, profe. Vale, vale, Ok, profe. ya señora, ahí para que vayan a por un cafecito o al bar. Ya, nos vemos en unos 10 minutitos. Ya, señora, continuamos. Ya.
Vamos ahora a la parte práctica para que vean que todo lo que les comenté se puede hacer con nuestra tecnología. ¿A ¿Alguien le ha tocado trabajar con geocodificación por casualidad? Ya, voy a proceder a compartir pantalla. Em, Ya, lo primero que tenemos que hacer es contar con una base de datos de direcciones, como les dije, que podrían ser clientes, casas, luminarias, a veces los grifos también les ponen como la dirección más cercana, letreros, ya, cualquier tipo de base de datos de dirección. Ya. En el caso de, de geocodificar con ArcGIS, ya, requiere de que tengamos bien escrita la forma en cómo ArcGIS va a leer una dirección. ¿Ya? Y básicamente la forma en cómo ArcGIS requiere la dirección es un formato gringo, lamentablemente, por lo tanto, vamos a necesitar primero la altura y después la calle. ¿Ya? A veces, por ejemplo, poder leer en dos columnas o en formato más chileno, que sería algo como así, por ejemplo, como eh, Ganímedes 7624, lamentablemente ArcGIS no lo lee de esa manera. ¿Ya? Sin embargo, sé que Mapinfo sí es capaz de leerlo así, que por lo tanto ahí se pudiesen conseguir ese software si es que no tienen la opción de llevarlo al formato como lo exige ArcGIS, ¿ya? Sin embargo, si tendríamos direcciones así como está acá, como Ganímedes 7624, igual hay fórmulas en Excel, de hecho se pueden encontrar en Internet, que permita leer todo lo que sea texto y todo lo que sea número, pasarlo a otra columna, ¿ya? De tal manera que ustedes puedan separar la dirección de esta manera. ¿Ya? Obviamente, donde pudiesen haber algún tipo de errores, por ejemplo, si en el nombre de la calle hay un número, ¿ya? La fórmula de Excel va a decir, oye, aquí hay un número, aquí hago el corte y les va a quedar como mal separada la dirección, ¿ya? Sin embargo, y lo que yo siempre exijo, al menos cuando me toca hacer este tipo de trabajo, es que le pido a la empresa que está pidiendo este servicio, le pido que la dirección venga separada, ¿ya? Por un lado las calles y después vengan los números, ¿ya? Entonces así yo me evito de tirar esa fórmula en Excel. Es muy común de que todas las empresas o los servicios, las instituciones, siempre trabaje un informático. Y generalmente ese informático también es invitado a estas direcciones porque finalmente este informático que va a estar a cargo de las bases de datos de la empresa es quien me va a entregar a mí la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, y esto es mi experiencia y siempre me dicen que sí, que yo les digo, oye, necesito que las direcciones vengan por un lado las calles y por otro lado vengan las alturas y las comunas, todo separado. Y siempre miran al informático y le dicen, oye, ¿se puede? Y siempre el informático va a decir que sí, porque como esto ellos lo manejan en base de datos, ellos pueden tirar una consulta, una query, y sí, ellos pueden separarlo mucho más fácil que nosotros como profesionales de la geociencia sabemos más de Excel, de Access, pero no tanto de motores de base de datos o de tipo, por ejemplo, generar una consulta SQL para que se separe en Postgre, en Oracle, no sé, ya. Pero para los informáticos siempre dicen que sí y al par de días me entregan todo esto tal cual como yo lo había solicitado. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debo hacer es concatenar esta dirección de manera al revés. Entonces, la fórmula, bueno, hay una fórmula para concatenar, pero lo otro que se puede hacer es que nosotros pongamos esto es igual a, vamos a la altura y con ampersand, que es el shift 6, este es ampersand, ¿ya? Para Excel es el símbolo que permite concatenar. Entonces, acá yo digo, esta celda la voy a concatenar con algo más. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es poner un espacio, ¿ya? Por lo tanto, pongo comilla, espacio, comilla, pongo otro ampersand y pongo la calle, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula, ¿ya? La celda 1, ampersand, comilla, espacio, comilla, ampersand y la segunda celda. Entonces, si aprieto Enter, si se fijan, logro tener la dirección con un respectivo espacio entre el número y el nombre de calle, y con eso logro tener eh, la dirección como ArcGIS la necesita para poder reconocer, ¿ya? Y ahí si se fija, ¿sí? Yo sé que lo estoy explicando, pero no sé, yo estoy acá en Talca y acá en todas las calles se llaman uno sur, dos sur, Ah, uno sí, norte, tres norte. Muy sí. complicado. Ya, mira, es súper complicado eso, y también en mi experiencia nos hemos encontrado con ese tipo de problemas, y va a depender cómo esté construido el motor, ¿ya?
les voy a explicar primero cómo funciona el motor de ArcGIS, que es un motor genérico, ya que no maneja como tantas problemáticas, ya porque en este caso a ArcGIS como que, entre comillas, le da lo mismo como el caso de Talca y el de Valparaíso, siendo que todo el resto, perdón, y el de Viña del Mar, siendo que todo el resto de Chile se maneja de esta forma. ¿Ya? Entonces, como que ArcGIS va a decir, no voy a construir un módulo especial para Talca y para Viña del Mar. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos geocodificar, por ejemplo, si no tuviésemos otra opción y solamente tendríamos la disponibilidad de ArcGIS, digamos, lo que tendríamos que hacer es que todo lo que sea 1 norte, transformarlo a texto, de tal manera que 1 esté escrito. Y ahí vamos a poder construir, por ejemplo, 558 de 1 norte, pero 1 escrito como texto. Y ahí vamos a resolver el problema. ¿Ya? Ahora, lo importante es que esto va a funcionar siempre y cuando la base de datos de nuestra cartografía también esté escrito de esta manera. De tal manera que si tú tienes 1 norte, también esté escrito como texto. ¿Ya? ¿Me explico, Enrique? Sí, profe, gracias. Ahí se entiende. Ya, eso es obviamente utilizando ArcGIS, ¿ya? Es como decir, mira, tengo esta licencia que me pasó la universidad, otro, no sé, me conseguí el crack, o compré una licencia de uso personal que son súper baratas, y lo podríamos resolver con ArcGIS a muy bajo costo, ¿ya? A que tengan una idea, por ejemplo, una licencia de ArcGIS para uso personal vale $100, $130, algo, no me acuerdo cuánto exactamente, pero eh, a muy bajo costo podríamos llegar a tener este motor, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hace muchos años atrás, en la empresa que yo trabajaba nos dedicamos mucho a esto. De hecho, hacer estos procesos significaban un buen porcentaje de los ingresos de la empresa. Por lo tanto, nuestro desafío estaba en poder geocodificar lo más posible, ¿ya? Entonces, como en este caso muchas empresas chilenas requerían mucho este servicio, obviamente no íbamos a estar siempre limitados a lo que ArcGIS dijera, sino que en este caso ahí fue mucho más eficiente contratar en este caso, un desarrollador y que él nos construyera un motor de geocodificación, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un desarrollo es mucho más fácil porque tú le puedes decir al desarrollador, oye, mira, tengo estas problemáticas en Chile, por favor, considéralas. Entonces, perfectamente él puede decir, mira, si yo tengo un número, por ejemplo, de 2 o 3 dígitos, reconózcala como el número de la casa, ¿ya? Y después todo lo que venga después, aunque venga un número, significa que es el nombre de la calle. Por ejemplo, 1 Norte, porque no existe como la casa 1, perdón, como el predio 1, ¿ya? Eh, entonces ahí el software, perdón, más que el software, el desarrollo puede ser más inteligente que allí, ¿ya? Pero eso ya viene como la tercera derivada ya cuando ustedes se vayan a dedicar a esto y se orienten a que el negocio de la empresa, mientras más puedan geocodificar, más plata ganan, ¿ya? Pero al menos, por ejemplo, a nivel general, lo importante es que conozcan cómo funcionan estos modelos para que después ustedes puedan elegir si van a usar ArcGIS o van a usar Mapinfo o van a usar la API de Google Maps o le van a decir a un desarrollador que les cree el motor, ¿ya? Eso es lo que más o menos, al menos del punto de vista como más académico, perseguimos eh, de que entiendan cómo funciona el modelo, ¿ya? Obviamente vamos a tener mil problemáticas. ¿Y para qué les digo si en este negocio, por ejemplo, les va muy bien y se quieren internacionalizar y se van a encontrar con problemáticas de otros países? Pero ¿cuál es la base? De que en este caso nosotros como profesionales entendamos cómo funciona la lógica del modelo de geocodificación, ¿ya? Ya. Dicho eso, bueno, acá tenemos ya una base de datos con 3.385 direcciones, ¿ya? Y acá le vamos a poner que es el campo dirección. Ya le vamos a poner dirección aquí. Da lo mismo el nombre del campo, ya, da lo mismo. Pero con eso ustedes se van a acordar que ese es el campo que ustedes necesitan geocodificar. Ahora, hay otra cosa que después cuando ustedes repliquen este ejercicio, si se fijan acá, todo esto está en fórmula, ¿ya? Está en fórmula. Entonces la manera de esto, transformarlo a números y texto, es que ustedes tomen la columna, vayan a copiar, ¿ya? Y antes de pegar, ustedes deben pegar valores. ¿Qué significa eso? Que ustedes van acá a pegar, apretan la flecha y ponen este icono que se llama pegar valores. Entonces lo que va a hacer el Excel es que de lo que copió lo va a pegar, pero no lo va a pegar como fórmula, ¿ya? Sino que lo va a pegar como los valores reales. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces ahí nosotros ya tenemos una tabla con las direcciones, las comunas, y el software va a ser capaz de leerlo, ¿ya? Entonces, guardamos ahí el Excel y ahora esto lo vamos a subir al software de ArcGIS, ¿ya? Ahora, este es un dato, si hay alguno que usa ArcGIS, seguramente se ha encontrado con el mismo problema que suele
que nos suele suceder a los que somos como full usuario de GIS, es que a veces, si bien los software son capaces de leer Excel, pero a veces como que los software, sí, no sé por qué, lo desconozco, se manejan un poco con el software, ¿ya? Entonces, lo que se hace en este caso es que este Excel lo transformemos a un CSV. Entonces vamos a tomar todo la tabla completa donde tenemos valores y le vamos a dar un guardar como. Y en el guardar como vamos a guardarlo como direcciones, pero no lo vamos a guardar como un Excel. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar como un CSV, ¿ya? El CSV es un archivo de texto que los SIG lo leen bastante bien. Me imagino que ustedes como trabajan harto con topografía y de repente con base de datos con coordenadas y también con GPS, deben estar bastante familiarizados con el CSV, ¿ya? Así que para los que no sabían, ahí ya quedó guardado como un CSV, ¿ya? Y con el campo que nosotros queremos geocodificar. Si lo cierro, ¿ya? Y voy acá a la carpeta donde estoy trabajando, se van a dar cuenta que aquí yo ya tengo mi CSV. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Necesitamos tener una cartografía de calles, de ejes viales, con las numeraciones de inicio y de término, ¿ya? Antiguamente, esto era súper difícil de encontrar y como era difícil de encontrar, la única manera era dos opciones. O crearla, que era súper caro, porque había que digitalizar la ciudad completa, salir a terreno para almacenar todos los rangos de numeraciones, o la otra opción era comprar la cartografía de esa ciudad, ¿ya? Y habían empresas que se dedicaban prácticamente solo a eso y les iba bastante bien, ¿ya? Porque había mucha demanda de compra de callejeros, en este caso. Después, obviamente, como Chile también fue avanzando en políticas de Open Data, una de las cosas que se liberó fue el callejero de Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a la I de Chile, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a Geoportal, que es donde podemos descargar la información, y si acá nosotros ponemos calles, nos vamos a encontrar que bueno, hay tres resultados. Tenemos el primer resultado que es el maestro de calles al año 2018, para ser un callejero, es bastante actualizado. Ya pensemos que las calles tampoco es que sufran mucho cambio de un año a otro. Obviamente, si nosotros quisiéramos tener algo más actualizado, podemos basarnos de esto y después nosotros preocuparnos de la actualización, ¿ya? Y acá, si yo hago esta descarga, si no me equivoco, vienen como 80 comunas, ¿ya? Que son hartas, hartas, hartas. De hecho, ahí se las voy a mostrar. Y después la I de Chile hizo este primer proyecto en 2018, que se juntaron como varias instituciones del Estado que les interesaba mucho tener el maestro de calle y también obviamente liberarlo. En eso estaba la I de Chile, el NIMBU, el INE, Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Varias más, pero ellos eran como los principales interesados en unificar un maestro de calle. Y de hecho les gustó mucho el proyecto y después siguieron con 16 comunas más, ¿ya? Obviamente acá en estas 80 comunas están como las 80 principales y después siguiendo en orden de prioridad de tamaño de las ciudades o comunas, acá están las 16 que le siguen, ¿ya? Bueno, hasta ahí llegó el presupuesto, sin embargo, eh, con esta cantidad de comunas que ya están con su respectivo callejero, fácilmente se está cubriendo como el 80-90% de las comunas urbanas de Chile, ¿ya? Así que ahí a nivel estatal se hizo un súper buen trabajo, ¿ya? Si yo descargo acá este maestro, les voy a copiar y pegar en el chat el link también para que lo tengan. Ya, ahí se lo pegué. Bueno, si yo le hago, por ejemplo, acá clic a voy a entrar a su metadato. Ya, ahí les voy a mandar el link directo al primer resultado. Ya, acá está como toda la información acá se acuerdan que yo les dije quién eran los interesados. Acá está el grupo de trabajo de Ejes Viales de la I de Chile, donde participó el INE, el Ministerio de Economía, Obras Públicas, Vivienda, Desarrollo Social, Servicio de Impuesto Interno, PDI. ¿Ya? Esos eran como los principales actores que les interesaba disponibilizar este maestro. ¿Ya? Y bueno, después acá ustedes ya pueden descargarlo. Ahí, si se fijan, está haciendo la descarga. Ahí pesa 32.3 megas. Ya ahí está el link de acceso a la URL y descargó un RAR y ese RAR, que es este de acá, al descomprimirlo, vamos a tener un shapefile, ¿ya? Y ahí tenemos muchas ciudades, ¿ya? Bueno, voy a abrir el ArcMap, se demora un poquito la primera vez que inicio el ArcMap, así que ahí vamos a esperar para poder mirar el shape que acabamos de descargar.
Ahí tenemos nuestro ArcMap. Vamos a abrir el shape que acabamos de descargar. Vamos al botón de Add Data. Esto está en, bueno, da lo mismo donde ustedes después lo guarden. Eh, Proyecto geomático. Ahí tengo el maestro de calle. Y acá vamos a ver de que se van a desplegar muchas comunas, ¿ya? Si se fijan, acá está la forma de Chile. Acá está Punta Arenas. Acá está zona central, Santiago. Ahí tenemos Gran Santiago, Viña, Valparaíso, y después Villa Alemana. ¿Ya? Y este es el callejero del que yo les hablaba. Esto es tener la cartografía de Chile. En este caso estamos viendo la del Gran Santiago, a escala 1 al 5000. Mayor precisión no se necesita para esto. Y todas las calles están reflejadas como ejes de calles. ¿Ya? Eso es importante porque a veces sé que quizás algunos de ustedes están muy familiarizados con hacer cartografías o planos, planimetría con mucho mayor nivel de precisión por lo tanto, generalmente ustedes pueden dibujar la solera, etcétera, etcétera, pero para esto no se necesita ese nivel de detalle. De hecho, al menos en mi experiencia profesional, que siempre he estado ligado a lo que es el mundo del análisis y de los sistemas de información geográfica, toda mi vida he trabajado con 1 al 5000. ¿Ya? No he necesitado cambiar la escala, al menos para los análisis urbanos que yo manejo, 1 al 5000 funciona súper bien. ¿Ya? Y lo bueno es que todos estos callejeros en este minuto para Chile están como open data, como vieron, se descargan desde la ID.cl, así que nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablaba de un primer concepto que se llama arco? ¿Ya? El arco es una línea que va de esquina a esquina. ¿Ya? Por lo tanto, si yo elijo, por ejemplo, este arco de acá, y yo lo selecciono, si se fijan, se va a seleccionar solamente este trozo de calle. ¿Ya? No se selecciona la calle completa. Si yo selecciono este de aquí, lo mismo, se va a seleccionar solamente este trozo de calle. Este de acá, lo mismo, trozo de calle o un segmento de calle. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que toda esta cartografía está construida en forma de arco, o sea, de segmentos de calle. ¿Ya? Ahora, voy a seleccionar varios pedacitos de calle para que puedan ver cómo se compone el tema de las numeraciones. Entonces voy a seleccionar este de acá. Ahí. Bueno, voy a apretar Shift para seleccionar también este de aquí de abajo y se mantenga la selección. ¿Ya? Entonces ahí estoy seleccionando varios trozos de una misma calle. Ya. ¿Qué hay en la base de datos? Que aquí es donde está la magia para geocodificar. Voy a abrir la base de datos. Acá obviamente me muestra la base de datos de todo el callejero de todo Chile. Ya. Tengo 395.000 trozos de calle. Y vamos a seleccionar los 5 trozos que acabo de seleccionar. Entonces dicen que lo primero que dice es que están en la comuna de Providencia. Su nombre es Avenida Condel. Acá cuando hablamos mucho de normalización de las bases de datos y todo eso, sería un error poner aquí dentro del campo nombre el avenida. ¿Ya? La idea es que se llame solo Condel. ¿Ya? Y acá está la magia. Los rangos de numeración. Por ejemplo, voy a seleccionar, dentro de esta selección voy a seleccionar este primer arco, por lo tanto, este trozo de acá se va a poner como amarillo fluorescente. Ah, no, perdón. Este de acá, porque acá es donde comienzan las numeraciones, el más bajo. ¿Ya? Ahí sí. Ahí se puso de amarillo fluorescente. Entonces, lo que dice acá, estos 4 números de acá, dicen de que eh, por una parte en el 29 y por el lado izquierdo, parte en el 29 y termina en el 40, y por el frente, parte en el 29 y termina en el 20. Acá encontramos algo raro, que no es lo normal de Chile, o quizá hay un error, o quizá habría que ir a ver cómo están compuestas las casas, ¿ya? Pero lo normal de Chile es que siempre van a estar los impares por un lado y los pares por el otro, ¿ya? Ahora, quizás acá se da este tema de que no haya par por el frente, porque si se fijan hay como un solo edificio, ¿ya? Entonces puede ser que quizás la entrada de este edificio esté en este pasaje y finalmente por este segmento no haya numeración, ¿ya? Que suele suceder. Eh, si este parte en 29 y después en el 40, la lógica chilena, ¿qué rango debería tener este arco? ¿Qué rangos de altura? Menos de 100, 100, 200, 300. ¿Qué es lo que sigue? Después del 40. Ya, después del 40, que es el Sí, máximo, ¿qué sigue? sí, Exacto. Ya, exacto. Sigue después la continuación del 40. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de las casuísticas de Chile,
llegamos al tope 40 y después nos pasamos al rango, bueno, acá sale, si se fijan, 65-86 o del 100 y algo. ¿Ya? Entonces, acá lo que dice, ahí sí, acá vamos al segmento que le sigue, ¿ya? Y por un lado, después del 40, sigue el 65 al 86, o 65-86, pero que son... no, miento. Estaba bien el... Ah, no, el arco de delante estaba bien. Es que acá tengo INI-ISC con TED-ISC, entonces tengo 29 y termina en el 29. Claramente este lado tiene solamente, o este tiene una sola numeración, ¿ya? Y por el lado de los pares, efectivamente tiene pares. Parte en el 20 y termina en el 40, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, de que el inicio, que en realidad estos pueden estar invertidos, ya les voy a explicar al tiro por qué a veces están invertidos, pero claramente parte en el 65 y termina en el 157, por lo tanto acá tengo los impares, ¿ya? Y por el otro lado, parte en el 86 y termina en el 134, ¿ya? Ahora, ¿por qué se puede dar este tema de que el inicio sea el término y viceversa? ¿Ya? Porque tiene que ver con algo que se llama el sentido de la digitalización, ¿ya? Que les voy a explicar al tiro. ¿Están viendo el Paint o siguen viendo el ArmMap? Sí, el paint. ¿Paint? Ya, muy bien, gracias. Ya. ¿Qué significa? Acá tengo un trozo de calle, ¿ya? Y el digitalizador va a poner porque va a digitalizar ejes de calle. Entonces el primer punto lo pone acá y va a trazar el eje de la calle y él va a terminar acá, ¿cierto? Ya. Entonces, al final lo que se hizo es que el digitalizador, el primer nodo, lo puso a este lado y el segundo nodo lo puso en esta posición, ¿ya? Por lo tanto, para la cartografía, ¿ya? Significa que el sentido de la digitalización, eh, este es el primero y este es el segundo. Por lo tanto, estoy buscando, acá hay una flechita, el sentido de la digitalización va hacia allá. Por lo tanto, si el sentido de la digitalización va hacia allá y nosotros pensáramos que vamos caminando en el sentido de la digitalización, ¿ya? Este lado va a ser el lado izquierdo y este va a ser el lado derecho. ¿En función de quién? Del sentido de la digitalización. ¿Me explico? Entonces, si yo acá pongo numeraciones, ¿ya? Y yo digo, por ejemplo, aquí va a partir en el 49 y termina en el 97, ¿ya? Significa que el lado izquierdo es el impar, ¿ya? Y acá podría partir en el 38 y terminar en el 86, ¿ya? Y acá tengo los pares, ¿ya? Ahora, eso lo podemos ver también acá, ¿ya? Por ejemplo, hay una forma bastante artesanal para ver el sentido de la digitalización de esta cartografía. ¿Sí? Y si se fijan en Condel, si se fijan va hacia arriba, está digitalizado. No sé si alcanzan a ver las flechas negras, ¿se ven? Sí, Ahí se se, ve, profe. ahí se ven con mayor detalle. ¿Ya? Entonces acá se ve que la Condel fue construida de sur a norte, ¿ya? Por lo tanto, si Condel en cuanto a numeración va creciendo para acá, el inicio y el izquierdo en la base de datos va a quedar invertido. ¿Por qué? Porque voy creciendo en contra del sentido de la digitalización. ¿Ya? Analicemos este caso, este arco de acá, que puede ser más fácil de explicar. Miremos la base de datos. Entonces acá vemos que es la calle Condel, ¿ya? Y ¿a qué lado está el derecho? Según lo que le acabo de explicar. En este arco de acá, ¿a qué lado está el derecho? La derecha según el sentido de la digitalización. A la derecha de la mano. Exacto, está a la derecha, ¿ya? Porque justamente va ascendiendo para allá, entonces a este lado van a estar, ¿ya? Los que digan der, que es der y der. Por lo tanto, eh, como el 200, la calle viene en numeración, viene avanzando hacia el otro lado, es por eso que el 200 queda acá, ¿ya? El 200 está ahí y el 264 está acá. Entonces, por eso que acá quedó invertido en la base de datos, quedó como terder 200, pero inider 264. Y lo mismo pasa en la izquierda, ¿ya?
las numeraciones vienen ascendiendo para acá. Por lo tanto, acá tengo el 189 y a este lado tengo el término, que es 249, porque va ascendiendo en numeración. ¿Ya? Entonces, esa es la magia y eso es la forma en cómo el cartógrafo, en este caso, ya tiene que modelar la base de datos. Entonces, para todos los arcos, se tiene que construir de esa manera las numeraciones, o cómo se van a ir ingresando las numeraciones dentro de la base de datos. ¿Ya? Teniendo esto, el software es capaz de leer que este es el nombre de la calle, que existe una comuna, ¿ya? Y el software es capaz de leer el inicio y término por la derecha y por la izquierda de cada arco. ¿Ya? Listo. Así es como se modela. Ahora vamos a configurar el motor, porque entendemos de que según el país, existen diversas formas de geocodificar direcciones, entonces yo debo decirle a mi software cómo funciona en este caso. ¿Ya? Para eso, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir en el caso de ArcGIS, hay una función que se llama ArcCatalog. No, miento. Vamos a ir a ArcToolbox. De hecho, entre paréntesis, ya le gestioné las licencias, así que prontamente estos días les debería llegar un correo de ERNI que se le está asignando una licencia al mail que cada uno tiene de la universidad. Y estos pasos son casi iguales que en ArcGIS Pro, que es la licencia que a ustedes se les va a habilitar. ¿Ya? De hecho, en ArcGIS Pro también tienen el ArcToolbox y acá también tienen que buscar la herramienta de geocoding. ¿Ya? Y ahí, si se fijan, dice Geocoding Tools. ¿Ya? Y lo que vamos a crear es esta opción que se llama Create Address Locator, ¿ya? Que es crear el motor de geocodificación. ¿Sí? Voy a clicar. ¿Ya? Y lo primero y acá se me abre un asistente para poder configurar el motor, o el address locator, como le llama ArcGIS en este caso. Y lo primero que me pregunta es cuál es el estilo de buscador de dirección. ¿Ya? Entonces vamos a apretar acá. Y me va a mostrar varias opciones. ¿Ya? Acá están todas las opciones que me da. ¿Ya? Y el que más se ajusta a la forma de Chile se llama USA Address Dual Range. ¿Por qué Dual Range? Porque tenemos doble numeraciones, por la derecha y por la izquierda. Si tuviéramos solamente inicio y término y no tuviéramos derecha e izquierda, sería one range. ¿Ya? Ahora, ¿podemos usar one range para abaratar costos y tener una cartografía más fácil? Sí, lo podemos hacer, pero no vamos a poder, el software no va a ser capaz de identificar si el puntito va a la derecha o a la izquierda del arco. ¿Ya? Que es algo que obviamente en Chile usamos, pues, saber a qué lado de la calle quedó. Por lo tanto, por eso es que mejor se ajusta, el que mejor se ajusta es dual range. Ok. Luego vamos a referenciar dónde están los datos. ¿Ya? Entonces acá vamos a apuntar a que vamos a trabajar con el shape del maestro de calles, ¿ya? Y le digo que ese es mi dato. Una vez que acá lea, porque está leyendo el maestro de calle, eh, a veces acá automáticamente, en el caso del ARMAP, automáticamente la deja como primary table, ¿ya? Siempre chequeen eso porque dependiendo de la versión de ArcGIS que estén utilizando, a veces puede estar vacía, ¿ya? O le puede haber tomado por defecto otra, ¿ya? De hecho pasa que en el ArcGIS Pro, creo, si no me equivoco, ustedes tienen que poner que es primary table, o tabla principal o tabla primaria, ¿ya? Y ahora es donde acá vamos nosotros a configurar el motor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las cosas importantes? Las que tienen asterisco en este caso, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a elegir es el from left. ¿Qué significa from left en español? ¿Qué significa? Desde izquierda. Claro, desde izquierda, si lo traducimos textual. Por lo tanto, el desde izquierda sería nuestro ini-ist, ¿ya? Como está acá guardado en la base de datos, ini-ist, ¿ya? Ahora, si ustedes, entre paréntesis, si ustedes crearon una cartografía y ustedes no quisieron llamarle ini-ist, le quisieran poner from left, perfecto, no hay ningún problema. Lo importante es que cuando hagan el motor, ustedes sepan decir cuál sería el equivalente al from left, ¿ya? Entonces está claro que es ini-ist. To left, que sería como el final de la izquierda, sería el término derecho, perdón, el término izquierdo, ¿ya? Entonces sería nuestro ter east. Luego tenemos from right, que sería desde derecha, por lo tanto sería nuestro inicio derecha o desde derecha, ¿ya? Y luego tenemos to right, que sería como el final de la derecha, que sería nuestro término derecha o ter. Y con eso ahí dejamos configurado las numeraciones. Lo segundo que tenemos que configurar es el street name.
¿ya? Y por lo que nosotros vimos en la base de datos, el campo nombre tiene el nombre de las calles, ¿ya? Hasta ahí nosotros ya podríamos buscar direcciones perfectamente, pero tienen que acordarse de que estamos trabajando con una cartografía de todo el país, por lo tanto tenemos muchas comunas involucradas. Por lo tanto, acá se hace necesario de que especifiquemos el tema de la comuna, ¿ya? Y acá, si bien no lo pide obligatorio, porque el software puede pensar que quizás no tenemos muchas comunas, tenemos solo una, no la pone con asterisco de obligación, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos de que tiene todas las comunas, por lo tanto vamos a configurar el left city y el right city, ¿ya? Entendiéndose de que en Chile una comuna es como muy parecido a una ciudad, entendiéndose que hay conurbaciones, bla, 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 pero sería el término equivalente, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, pero acá dice left city, o sea, como que nos exige tener un inicio, perdón, una comuna izquierda y una comuna derecha, ¿ya? Que eso se usa cuando ya tenemos como una cartografía súper específica y que le da la solución cuando tenemos calles limítrofes, ¿ya? Pero por lo que vimos en la base de datos, no tenemos eso, solamente tenemos un campo comuna, por lo tanto acá lo podríamos repetir, ¿ya? Y el software va a entender que va a buscar un nombre de calle, una altura y una comuna única, ¿ya? Luego, acá nos dice dónde guardar este address locator, que es este motor de búsqueda, ¿ya? Así que lo podríamos guardar también en la misma carpeta que estamos trabajando, que es la clase de programación modelos geomáticos, Geocoding 2024 Advanced, y acá vamos a guardar nuestro geocodificador, ¿ya? Eso. Ya, le pueden poner cualquier nombre, no hay ningún impedimento acá. Ya, le vamos a poner geocodificación clase 2, ¿ya? Sí. Y estamos listos, ¿ok? Y ahora se va a tomar ahí unos segundos el software. Acá abajo, si se fijan, está corriendo porque está leyendo la base de datos y está armando este geocodificador y buscando que todos los campos estén bien, ¿ya? Cosas importantes, esto va a funcionar sí o sí, el campo de las numeraciones, este como número, ¿ya? Si están como texto, el software no es capaz de reconocer números, por lo tanto no va a hacer la interpolación, ¿ya? Por eso tiene que estar como número y no como texto las numeraciones. Ahí tenemos que esperar algunos segundos mientras se termina de configurar el locator. Profesor, una consulta. ¿Sí? En QGIS igual se puede crear, se puede hacer esto, ¿no? Sí, también hay motores de geocodificación. Hay que buscar tendrían que buscar el complemento, sí. Ya no lo trae incorporado. Tienen que descargar el complemento que haga geocodificación. Está demorado. Ahí ya. Ahí dice que OK el create address locator. Ya. Bueno, lo que hizo ahora el software fue crear un archivito
de extensión .loc. Ahí está, ese de ahí. Geocodificador clase 2, ¿ya? .loc. Y este es el archivo que contiene toda la información para geocodificar. Ya. Acabamos de pasar lo más difícil. Ya. Así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer nuestro CSV. Ahí está el demo direcciones rm.csv. Las vamos a traer acá. Revisamos de que tengamos todos los datos, porque a veces igual cuando uno sube textos o tablas, a veces el ARMAP como que nos juega mala pasa. Y ahí están los 3.384 datos. Acá está las direcciones que nosotros queremos geocodificar. Pero, por ejemplo, como yo les dije, siempre van a haber algunas de que no se van a geocodificar, ¿ya? Siempre las bases de datos trae uno que otro error. De hecho, había visto uno ahí y quería ver si lo podía encontrar, pero parece que no. Se me perdió. Que vi uno. No, antes lo había pillado. Bueno, bueno, igual después nos va a arrojar como nuestro referencial. Ya. Y una vez que tenemos nuestra tabla de direcciones, tan fácil como apretando botón derecho, Geocode Addresses, ya ahí vamos a geocodificar direcciones. Acá nos va a preguntar, elija el localizador de direcciones, o sea, qué motor queremos usar, ¿ya? Entonces acá el software nos ofrece un servicio de geocodificación mundial, ¿ya? Que hay que conectarse con el GIS Online. Hay uno ahí de algo militar, y acá está el geocodificador clase 2, que fue el que creamos nosotros, ¿ya? ¿Por qué no usamos este? Sinceramente nunca lo he usado porque tiene que ver con unas grillas de referencias que es para uso militar. Y para usar el geocodificador mundial de GIS Online tenemos que tener consume créditos, ya que es como una moneda como una moneda que usa ERRI, y ahí hay que tener como ese fondo de créditos, ¿ya? Eh, bueno, ustedes por la universidad van a tener créditos, así que igual pueden hacer algunas pruebas si quieren, de hecho es mucho más fácil que codificar por ahí, pero a veces uno, por ejemplo, cuando está trabajando en una empresa, uno va a codificar millones de direcciones, entonces se va a consumir todos los créditos, por lo tanto no sale a cuenta, habría que comprar más créditos. Entonces lo que uno hace es como lo que yo les decía de la empresa de logística, que mensualmente está geocodificando eh, eh, millones y millones de direcciones, entonces la idea es no estar pagándole a nadie y nosotros podamos ser autónomos. ¿Ya? O sea, ahí está el geocodificador clase 2, doy OK, y con eso yo le digo que voy a geocodificar con él. ¿Ya? Antes de geocodificar, el software acá me va a preguntar ciertas cosas. ¿Ya? Me va a preguntar, primero, ¿usted confirma de que va a geocodificar, va a buscar las direcciones de esta tabla? Sí, esa es. Y luego, ¿dónde está la información de las direcciones? Por ejemplo, ¿dónde están las calles o intersecciones? En este caso, ¿se acuerdan que le habíamos puesto Direct ArcGIS? Ese era el campo donde contiene la dirección. Ya, esa es. Y después nos dice cuál es el city o place name. Y este era, ¿se acuerdan que era comuna? Entonces acá yo ya tengo configurado de que tengo mi Direct ArcGIS, donde tengo el nombre, el número, tengo la calle y por otro lado tengo la comuna. Ya, listo. Ahora, me pregunta dónde quiero dejar los resultados. Los vamos a dejar acá en la carpeta que estoy trabajando. Por defecto me ofrece el nombre Geocoding Result. ¿Ya? Mi recomendación es que conserven este nombre. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes geocodifican, después van a tener la oportunidad de seguir geocodificando manualmente o semiautomáticamente. ¿Y cómo se logra eso? Porque cada vez que crea este shape de puntos geocodificados, va a crear un archivo de extensiones XML, y el ArcGIS es capaz de detectar que este archivo puede seguir geocodificándose en el tiempo. Entonces, mi recomendación es que a veces ustedes el día de mañana van a decir, oye, esta tabla quiero seguir creciendo los resultados. Entonces, así ustedes se acuerdan que cada shape que se llama geocoding result significa que es el resultado de una geocodificación. ¿Ya? Suena como obvio, pero es una experiencia, les transmite una buena práctica. ¿Ya? Si ustedes le quieren cambiar el nombre, lo pueden hacer. Al menos a mí me resulta para acordarme bastante bien que este siempre tiene que ver con una geocodificación y no es otro shape. ¿Ya? Entonces, es una recomendación de experiencia. ¿No? Le damos Save, ¿ya? Y acá, no es necesario configurar nada porque este tiene que ver con temas de datum, de proyección, etcétera. Pero el Geocoding Option sí es necesario parametrizar. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de que el software hace match? ¿Ya? Por ejemplo, tengo Santa Isabel con STA Isabel y no hay 100% de match. ¿Ya? Por lo tanto, acá el software les pregunta cuál es la sensibilidad del match que ustedes quieren. ¿Ya?
Acá por defecto el software le ofrece 80, 75, 85, ya que tiene que ver con 80% de sensibilidad, cuál es el score mínimo para ser candidato, ¿ya? Y el score mínimo para hacer match, ¿ya? Mi recomendación, también de acuerdo a mi experiencia, es que si van a bajar estos valores, lo bajen después en la segunda tirada, pero nunca bajen de 71, ¿ya? Menos de 71, el software como que empieza a hacer match con mucha basura, ¿ya? Entonces traten de dejarlo por defecto o no lo bajen de 71. Luego, bueno, acá en el caso que tengamos intersecciones, hay formas ahí que ustedes dicen, pueden poner distintos tipos de conectores, por ejemplo, Vicuña Maquena, slash Santa Isabel, y el software va a ser capaz de detectar que si hay un slash, significa que es una intersección, ya como lo dicen. Luego tenemos estos dos valores que es el side offset, que básicamente significa de que, por ejemplo, ¿qué pasa si una numeración en la base de datos termina en el 199 y justo usted tiene una casa que es 199? ¿Ya? Entonces lo lógico es que esa casa no está justo en la esquina, está como, tiene un offset, ya tiene como cierta cantidad de metros antes de llegar al nodo. Entonces acá el software les dice, te propongo 20 pies, o si no lo quieren en pie, lo pueden dejar en metros y ustedes les dicen, oye, no se pasen de 10 metros. Ah, perdón, me equivoqué, me equivoqué. El side offset es a qué lado de la calle, a cuántos metros del lado de la calle em, van a estar, ¿ya? Entonces acá ustedes le pueden poner 10 metros, 15 metros, lo que quieran, ¿ya? Y el end offset es el que yo les decía de que cuando la casa queda al final de la calle, para que no le ponga el puntito en la intersección, ¿ya? Em, entonces en este caso el software les propone un 3% de offset en cada esquina, ¿ya? Otra cosa importante y es lo último, que es por cada vez que encuentre una coincidencia, que almacene las coordenadas X, Y, ¿ya? Eso es bueno porque así van quedando al tiro en la base de datos de salida, ¿ya? Así que es también una buena práctica ahí que inmediatamente quede clicleado, ¿ya? Le doy OK y una vez que yo apriete OK acá, va a empezar a correr el motor de geocodificación. Y le damos OK y que parta. Y ahí ya vemos de que empieza a encontrar resultados, ¿ya? Y es una tabla que, si se fijan, geocodificó casi el 40%, ¿ya? Más este 2% sería 41%, ¿ya? Por lo tanto, como yo les dije, siempre es muy difícil tener tablas que se geocodifiquen en un 100%, eso no se da, ¿ya? Las tablas que se geocodifican en un 80-90% son tablas muy limpias, ¿ya? Y lo normal es que esté entre 40 a 60 y algo por ciento, por ahí se van a mover las tablas, ¿ya? Ahora, uno puede decir, oye, pero ok, listo, ahorré mucho tiempo, geocodifiqué el 41% de los datos, pero ¿cómo puedo subir el resto? Ya, ahora lo vamos a ver, ya, a continuación. Una vez que yo apriete close, inmediatamente se va a cargar los puntos que codificó, que serían los 1376 registros que se codificaron. Aprieto close, y ahí, si se fijan, tengo automáticamente todos mis registros bien georreferenciados. ¿Ya? De hecho, le puedo dar ahí Zoom to Layer para ver un poquito más panorámico los resultados, y ahí vemos de que tengo todas estas eh, perfectamente bien georreferenciadas. ¿Ya? De los resultados, ¿hay algo acá que le esté llamando la atención? Como concentrado en una comuna. Ya, muy bien. Eso quiere decir que los datos, si son clientes, la mayoría de los clientes están más concentrados en la zona oriente de Santiago. ¿Qué más les llama la atención de los resultados? Muy bien ahí el que contesta. Una pista, donde no tienen clientes, pero no tienen ni uno. Las comunas periféricas. Pero así, ¿en cuáles no tienen, pero ningún cliente? Al poniente. Ya, acá, en Maipú. En Sí. Maipú, por ejemplo, no hay ningún cliente, y tampoco no hay ningún cliente en Ñuñoa. Ya. ¿Qué pasa acá? Acá hay un tema ahí con el ArcGIS y con el español. Los gringos no usan ñ ni tampoco usan tildes, ¿ya? Y en Chile sí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, voy a apretar acá, vamos a mirar aquí está Ñuñoa, esta es la comuna de Ñuñoa, y voy a revisar el valor de un registro. Según la base de datos, está escrito con ñ, ¿ya? Y mis datos de entrada, voy a ordenar acá por orden alfabético para encontrar rápido los de Ñuñoa.
están escritos sin ñ, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el software sí permite hacer match o cierto porcentaje de match a nivel de nombre de calle, pero lamentablemente, esto es un error del software, no lo hace en el nombre de la ciudad. Como que es súper estricto, tiene que haber 100% de coincidencia, ¿ya? Y lo mismo pasa con Maipú. Maipú en esta base de datos está escrito sin tilde, ¿ya? Y si nosotros vamos a Maipú, y tomamos algún registro, está escrito con tilde, ¿ya? Entonces, es importante que antes de lanzar una geocodificación, es muy recomendable hacer una revisión de cómo están escritos las ciudades o los nombres de comunas, ¿eh? Es como un tema ahí que lamentablemente como está hecho más al idiosincrasia inglesa o del idioma inglés, tenemos ahí esos problemas, pero son temas rápidos que se resuelven. O sea, lo único que acá, por ejemplo, si nosotros no nos hubiésemos dado cuenta, tuviésemos que entrar acá y a la base de datos, ¿ya? Y decir todo lo que se llame Ñuñoa. De hecho, lo podríamos hacer, ¿ya? Para que vean que en realidad son problemas bastante pequeños, ¿ya? Tendríamos que, para poder editar, acá no podemos editar un CSV, ¿ya? Pero sí podemos editar un DBF. Entonces vamos a exportar la tabla, hubo advanced, demo direcciones, y ahí lo vamos a guardar como DBF, ¿ya? Un debate. Ya, de hecho, ahí ya puedo borrar este CSV, ahí tengo mi DBF, ¿ya? Entonces acá yo lo que puedo hacer es seleccionar todos los registros que se llamen Ñuñoa, lo puedo hacer a través de una consulta, por ejemplo, decir, seleccióneme todas las comunas que se llamen Ñuñoa, ahí las seleccioné, 317 casos, ¿ya? Y acá puedo decirle a todo esto, llámese Ñuñoa, ¿ya? Esto no es normal que pase, pero a veces uno debería haberlo previsto antes, ¿ya? Entonces, así uno se ahorra estar haciendo estas cosas después que comete el error, ¿ya? Ahora vamos a seleccionar Maipú, 135 casos, ahí está Maipú, ahí está Maipú, y le vamos a decir que se escriba con Maipú. Ok, pues ahí ya resolví. Quiero ver una cosita, ya quería ver si con Peñarolén pasaba lo mismo, pero creo que no. Ya, listo. Entonces ahora tenemos nuestra tabla de entrada ya corregida y volvemos a correr el mismo proceso. ¿Qué pasó acá? Geocode address, geocoding, una tabla, una definición, un query, un proceso portada. ¿Va? No, eso está mal. Vamos de nuevo. Acá yo guardamos el motor, ¿ya? Así que eso es lo que importa, que después lo vamos a buscar. Ahí está nuestro DBF, geocode address. Acá no me sale, si se fija, ¿ya? Porque como inicié una nueva, lo perdí, pero yo le puedo dar add y lo puedo ir a buscar. Y ahí está el geocodificador clase 2, ¿ya? Se fijan, ahí tiene un icono de casita, ahí está, ok. ¿Ya? ¿Ven que lo tomo? A veces, bueno, el ARMAP tiene hartos errores de este tipo y supone que el mismo tema de que ahora sea Pro vino a solucionar todos esos problemas antiguos del ARMAP. Entonces acá vamos a DirectArc, Direct Comuna, ¿dónde lo quiero guardar? Geocoding Result 2, automáticamente me propone que sea 2 porque ya existe un Geocoding Result. Y configuramos lo último que yo le había comentado. La idea es no bajarlo. De hecho, veamos lo que pasa si le bajamos todo a 75. Deberíamos mejorar un poquito bueno, vamos a mejorar Maipú y Ñuñoa, así que va a aumentar harto. Esto lo podemos dejar en 15 metros, 3%, y que se añadan las coordenadas X. Ok, ok. Y ahí va. De hecho, ahí mejoró bastante. ¿Ya? Llegamos a 62%. Close. Y ahí tengo el resultado. Vamos a llamar a la cartografía otra vez para que vamos a cambiar un color ahí más gris. Ya, y ahí vemos de que ahora sí geocodificó en Ñuñoa y sí geocodificó en Maipú. ¿Ya? Entonces, son como pequeños detalles que debería darme cuenta antes de correr el modelo. ¿Ya? Total, este tema automatizado nos ahorra mucho tiempo. Si lo estuviésemos haciendo uno a uno,
créanme que estaríamos avanzando, creo que con suerte como 500 al día. ¿Ya? Vamos a hacer un zoom como para que vean un poquito en cuanto a los resultados. Por ejemplo, por acá. Si se fijan, acá, si se fijan, lo geocodificó a cierto lado de no sobre la L, ¿ya? Porque le dio los 15 metros que nosotros le habíamos dicho, ¿ya? Ahí están los 15 metros. Ahí están los 15 metros que le habíamos seteado, ¿ya? Si vemos un poquito de la base de datos de este puntito, dice que está en 258 de la calle Guardia Vieja, Providencia. Ahí ya están las coordenadas, así que después ustedes pueden abrir la base de datos, abrirla en Excel y entregar a un... Claro, porque por ejemplo, si esto le dan este servicio a una empresa, él no quiere el check, no sabe lo que es un check, pero le pueden entregar el Excel y ahí vienen ya las coordenadas. Acá la dirección, si se fijan, está bien escrita. Guardia Vieja, 25, perdón, acá. Está como se hizo el match, ¿ya? Y si vemos el nombre de esta calle, debería ser Guardia Vieja en el rango de los 200. Entonces, efectivamente, vemos que está Guardia Vieja y ahí está el INIS, ITERIS, INIDER y TERDER en el rango de los 200 en este caso. Por eso, Guardia Vieja 258 está ahí. Ya, veamos un poquito su nivel de precisión, que ojalá ese punto no esté arriba de un parque. Lo lógico sería que, de acuerdo a los niveles más o menos de precisión, debería caer arriba de algún edificio o algo así. Como les digo, la posición no es exacta, pero anda bastante bien. Si se fijan, ahí está el edificio entonces, es bastante para niveles de análisis, como saber, por ejemplo, lo que ustedes acaban de decir, de saber, oye, ¿sabes qué? Tengo clientes muy concentrados en la zona oriente. eh, con esto ustedes ya pueden hacer investigación de mercado. De hecho, hay muchas empresas de investigación de mercado que se dedican a geocodificar ellos mismos o a contratar el servicio de geocodificación, porque lo que necesitan hacer es decirle a sus clientes, a sus empresas clientes, saber dónde están los consumidores de tales productos y así sucesivamente. ¿Ya? Y por último, podemos revisar acá la base de datos completa. ¿Ya? Ahí tenemos todos los datos con XY, ¿se fijan? Ta, 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 ta. Y ahí tenemos la tabla original y acá tenemos lo que le añadió el ArcGIS. ¿Ya? Y lo último, ahora sí, es cómo podemos seguir geocodificando manual. ¿Ya? Acá yo voy a pinchar acá botón derecho para sacar herramientas. ¿Ya? Y hay una herramienta que se llama Geocoding. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que quiero seguir geocodificando. ¿Ya? Entonces acá vamos a buscar el geocodificador, vamos a decirle que vamos a usar nuestro geocodificador. Y acá hay una herramienta que se llama Review o Rematch Addresses, ¿ya? Que es como revisar o a volver a hacer match de las direcciones. Entonces, si yo aprieto acá, me va a abrir un asistente para poder seguir haciendo match. Por ejemplo, acá me muestra con A, que no hizo match, ¿ya? Entonces podríamos buscar, oye, ¿por qué no encontró el 7705 Lo Vázquez en la comuna de Cerrillo? ¿Ya? Entonces acá me está proponiendo que, hoy me dice el software, ¿sabes qué? No lo geocodifique, porque no encontré el 7705, pero encontré el 7706. ¿Te sirve o no te sirve? Y uno dice, mira, si en realidad quiero buscar para dónde vive la gente, no necesito tener un alto nivel de precisión de eso, equivocarme del lado de la calle en realidad no pasa nada, yo le puedo decir match, ¿ya? Y automáticamente, luego de apretar match ahí, se completó la coordenada, ¿ya? Entonces, acá podemos ir revisando los casos que el software no quiso hacer nada, ¿ya? Este está raro porque dijo score 100 y no lo macheó, ¿ya? Primera vez que me topo con algo así, ¿no? Río Mayo, también ahí, los Libertadores, no encuentra nada, ¿ya? Entonces digo, em, ¿qué será? Por ejemplo, acá será un tema de match. Entonces acá está el mismo geocoding option y acá podríamos bajarlo harto. Por ejemplo, yo le había dicho que no bajen de 71, ¿ya? Pero acá perfectamente podríamos bajar mucho porque yo lo estoy controlando. Yo estoy siendo el filtro de lo que quiero que me encuentre o no. Entonces acá efectivamente me dice, mira, no encontré el 7236, pero encontré el 7243, que sería como el más cercano, y ahí va en uno si uno lo quiere aceptar o no. Y yo digo, en realidad 7236, 7243 están más o menos cerca, más. ¿Ya? Pero eso lo logré porque le bajé mucho el nivel de precisión. Ya acá tengo 2560, mira, por dos números, listo. Mal. Y ahí ustedes pueden ir automáticamente haciéndolo, no automáticamente, perdón, haciéndolo manualmente. Pero también, si ustedes dicen, oye, vamos a ajustar esto, y acá es donde yo les dije que no bajen nunca de 71,
pueden volver a correr el proceso, pero seteado en 71, ¿ya? Entonces acá ustedes le ponen rematch automáticamente y va a volver a correr el proceso, y ahí está encontrando las que, porque nosotros acá le bajamos, ¿ya? Entonces acabamos de ganar 130 y algo casos por haberle bajado, y lo hizo automáticamente. ¿Ya? Y así, entonces ahí uno puede ir subiendo el porcentaje de a poquito. Si se fijan, miren, vamos en 66% de match. Y yo les comentaba de que una base de datos normal está del orden del 60 y algo hasta 70 y algo. Por lo tanto, esta base de datos es muy normal y en cosa de minutos pudimos avanzar. Después podríamos revisar qué pasa con esas 1000 direcciones y ahí quizás en un par de horas podríamos tener una buena cantidad ya de toda la base georreferenciada, y eso permite abordar varios proyectos ya con esto. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se entendió? Entendido, profe. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Eso, pues, señores. Estamos por hoy. Ahí nos desocupamos un poquito antes. Dígame. Profe, ese archivo Profe, CSV no lo podía ¿la compartir. clase la sube usted o la universidad? Ya. Los CSV no hay ningún problema en compartírselo. Se los voy a compartir. Les voy a mandar el link para no mandarles el maestro de calle. eh, pero se los puedo compartir. Se los voy a compartir ahí a Jonathan Guerra o Gonzalo Pino para que se los reparta, para que se los mande ahí por el WhatsApp. De todas maneras, igual se los puedo mandar al tiro acá por el chat, para que vayamos ganando tiempo en eso. Y ahí les comparto los archivos. Y el que preguntó sobre las clases, sobre las presentaciones, ambas, las sube la universidad y también se las estoy compartiendo a ustedes de manera por WhatsApp. Y ya antes de empezar la clase se la mandé a los Jonathan. Así que la clase, el PDF que vimos hoy, la presentación, ya la tienen. Les voy a mandar el Excel ahí para que hagan el trabajo completo. ¿Qué más necesitan? Les voy a mandar a ver si pasa por acá el maestro de calles de todo. Ahí se está cargando el maestro. Y con esas dos cosas ustedes ya pueden hacer el ejercicio perfectamente. Ahí se envió, para que aprovechen de descargar. Sí, que yo preguntaba por la grabación de clase, que a rato se me Ah, cayó lo el sube la U. internet, se me cayó el internet y perdí detalles. Ya. No, la grabación la sube la U. Gracias. Ya, señores, estamos por hoy, para que vayan a descansar. Sí, profe. Ya, profesor, gracias, buenas ¿No? noches a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Disculpe, Chao. la clase del sábado va a ser a las 9 de la mañana. Sí. Ya. Bueno, ya. Gracias. Buenas noches, gracias. Listo. Chao.